Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. Defensa contra condena. La reacción de Job ante el sufrimiento fue defenderse de la condena de sus 3 amigos. Si hubiera estado de acuerdo con lo que le decían, como que su sufrimiento se debía a algún pecado o corrección de parte de Dios, hubiera desperdiciado el verdadero, importante y específico propósito de lo que Dios hacía por medio de él. Al analizarlo, vemos que Dios quería avergonzar al diablo. Es más, quería probarle que Job sí podía servir y amar a Dios después que pasara por todo el sufrimiento que él permitió que atravesara. A través de esta experiencia, Job transitaría hacia un nivel de grandiosidad que quedaría marcado como un ejemplo extraordinario de paciencia, sumisión y carácter para las generaciones futuras. A pesar de sus palabras de condena, a los 3 amigos de Job se les debe considerar como hombres reverentes y devotos que discuten con Job sobre uno de los temas más profundos y misteriosos de las Escrituras, la fuente del mal, del dolor y del sufrimiento, y del por qué Dios lo permite. Sus discursos están llenos de erudición, contienen sabiduría humana y también verdades espirituales. Aún así, no pueden descubrir la razón del sufrimiento de Job. Le dicen, al igual que muchos predicadores de hoy: Job, Dios está tratando de decirte algo. Nadie sufre sin motivo. El sentido común y la razón nos revela que Dios es justo y trata a los suyos con rectitud. Quienes le sirven y le son fieles recibirán sus bendiciones y recompensas, mientras que los que pecan recibirán su castigo. Por lo tanto, confiesa tus pecados y ponte a bien con Dios. Si lo haces, Él te dará alivio. Aunque estas declaraciones son ciertas desde el punto de vista teológico, carecen de apoyo en la vida real. Son muchos los miles de cristianos fieles que sirven a Dios con integridad, pero que están sufriendo ahora mismo, ya sea debido a enfermedades o prisiones en países que prohíben la predicación del Evangelio. De seguro que en todo esto no hay pecado alguno, sino que estos fieles hombres de Dios están bajo prueba, como lo estuvo Job. En medio de las acusaciones de sus 3 amigos, Job se defiende, se contradice y hasta a veces está de acuerdo con ellos. Sin embargo, a medida que reflexiona sobre su vida, también reconoce otras señales de injusticia. Ve que muchos ladrones engordan, prosperan y están saludables, mientras que otros tantos que sirven a Dios viven sin recursos, en la pobreza y en el dolor. Así que llega a la conclusión de que el mal no siempre se castiga en la tierra y que lo bueno y la recompensa divina no siempre se obtienen en esta tierra. En general, los 3 amigos adoptaron la posición de que la severidad del sufrimiento de Job debía ser señal de algún terrible pecado en su vida y que Dios lo estaba castigando. Entonces, Job los silencia, mostrando que en este mundo no hay correlación entre la justicia y la prosperidad, ni entre la maldad y el sufrimiento. Muchas veces los justos sufren más que los malvados, y a menudo los malvados prosperan más que los justos. Al final, Job obtiene la victoria sobre la teología superficial de sus amigos. Sobre esto, quisiera presentarte las palabras que escuché acerca de lo que dijo el filósofo Paul Weiss. A la pregunta de por qué Dios no recompensa a los buenos y castiga a los malos, la respuesta es que Dios tiene sus propios asuntos que atender, no se rige por nuestras normas, sino que obra según sus razones propias, y además su concepto del bien y del mal está más allá del alcance del conocimiento humano. Job les hace una confidencia a sus amigos. Su caso no es una excepción. No es cierto que en la tierra el bueno tenga éxito y el malvado fracaso. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Job 21:7. En otras palabras, ¿por qué siguen viviendo los malvados? Lee los Salmos 37 y 73. Incluso Job dice que el malvado se le castiga en sus hijos, pero cree que quien debe pagarlo es el culpable. Me dirán que Dios reserva el castigo para los hijos del pecador, mejor que castiga al que peca para que escarmiente.
Job 21:19. Sus amigos parecen acusarle con calma, pero Job se estremece en arrebatos por el dolor y se defiende al concluir que estaban equivocados. Aún así, y contra toda evidencia, se mantiene creyendo dos opiniones al parecer contradictorias. Aunque no merece esa tragedia, Dios merece su lealtad. Por lo tanto, se mantiene firme en medio de tales acusaciones contra su carácter, como cuando Elifaz lo reprende con estas palabras: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Job 4:17. Medítalo. Se cuenta que el doctor Terry Powell arribó al aeropuerto después de la medianoche. Venía de un viaje misionero en el extranjero y todavía le faltaba un largo camino que recorrer en el auto para llegar hasta su casa. Cuando encontró su auto en el estacionamiento y puso la llave, el vehículo no prendió, la batería estaba muerta, tal y como se sentía él, que estaba muerto de cansancio. Gracias a Dios, un guardia del estacionamiento le ayudó y puso su juego de cable desde su batería al auto de Powell para darle corriente. Los cables, al llevar la corriente de la batería buena a la mala, le dieron energía para que prendiera el auto de Powell. Más tarde, el Dr. Powell escribió en uno de sus libros: la analogía de los cables es excelente para el ministerio de alentar y de animar a los caídos y casi muertos espiritualmente. La vida en un mundo caído por el pecado a veces te agota toda la energía que llevas dentro, ya sea debido a enfermedades, cansancio, relaciones rotas, desempleo, tentaciones, etc. Como resultado, nos roba el gozo. A menos que alguien reponga nuestras baterías, no tendremos mucho progreso. Esto es lo que estaba Job esperando de sus amigos. Sin embargo, en vez de ayudarlo a recargar su batería que estaba muerta por completo en lo emocional, material y espiritual, lo que sus amigos le hicieron fue acusarle. Lo lamentable es que no pudieron recargarle su batería. ¿Cuánto necesitamos a veces una palabra de ánimo para recargar nuestras baterías? Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. Y cuando no podemos encontrar su mano, debemos confiar en su corazón. Charles Superman.